Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a dar inicio al segundo conversatorio. Les damos la bienvenida a todos en nombre del Instituto de Políticas Públicas Aristides Calvani y FEDEC. Como saben, la mayoría de ustedes que se conectó la semana pasada, hemos dado inicio a una serie de conversatorios un poco para cubrir, digamos, los objetivos de formación del Instituto del IFEDEC. La semana pasada tuvimos una sesión con Roberto Casanova sobre su libro que trata de economía social de mercado, y hoy queríamos seguir ahondando en el tema económico, pero con algunas ideas más concretas. Para eso hemos invitado al economista Víctor Álvarez, ampliamente conocido por todos ustedes. Simplemente me permito leer brevemente algunas notas de su trayectoria profesional. Víctor Álvarez es economista, Premio Nacional de Ciencias, ha hecho numerosos trabajos de investigación y publicado libros, y por eso ha recibido pues varias menciones honoríficas: el Premio Internacional Libertador al Pensamiento Crítico, el Premio Ensayo Crítico de la Asamblea Nacional, la Orden Arturo Michelena y el Premio Municipal al Pensamiento Político. Es investigador del Centro Internacional Miranda, profesor de Economía Política del Capitalismo Rentístico en la maestría Ideas sobre Procesos de Integración Alternativos. Es consultor y conferencista nacional. También sabemos que ha tenido un desempeño en la administración pública. Se ha desempeñado como ministro de Industrias Básicas y Minería, presidente de la CBG, director de PDVSA, presidente del Banco de Comercio Exterior, viceministro de Industrias, director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Industrial y gerente de Políticas Científicas y Tecnológicas del CONICYT. Tiene un proyecto de pedagogía económica en el que continuamente está pues difundiendo a través de las redes sociales, de YouTube, distintas ideas sobre política y economía. Y bueno, le damos las gracias por dedicarnos este tiempo a hablar de la economía venezolana, de las perspectivas para el año 2022. Gracias, Víctor. No, gracias a ustedes, Mercedes y Edu, que lo veo allá también. Saludos. Hola. Muy pendiente de tus palabras. Gracias. Voy a tratar de proyectar las láminas que les envié. Ajá. Ya las ven, ¿no? Sí. Okay. Sí. ¿Ya las ven en pantalla? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Esta era una presentación que ya tenía más o menos armada desde la primera vez que hablé con Mercedes, pero que luego la tuve que cambiar, ajustar un poco a raíz de los acontecimientos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y va a tener algunas ideas más actualizadas en ese sentido, ¿no? Los objetivos de esta presentación, analizar en primer lugar el cambio de políticas económicas que se ha venido dando en Venezuela, y un poco tratar de describir, ¿no?, las nuevas tendencias que estos cambios en la política económica han desatado, ¿no? Haciendo, en primer lugar, un balance de lo que fue la economía venezolana en el año 2021, que fue lo más relevante que pasó, y las perspectivas para el 2022, que es donde están los principales cambios en la presentación original, ¿no? Y que las voy a desarrollar luego en la segunda parte de la presentación, y es que tiene que ver con el impacto económico de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Sobre todo, el impacto en los precios del petróleo y en el ingreso rentístico de Venezuela, y cuáles serían las repercusiones que tendrían las sanciones al petróleo y al gas ruso sobre Venezuela. Hay dos noticias, ¿no?, aquí, una buena y otra mala, como solemos decir, ¿no? La buena noticia para los hogares y para las familias venezolanas e incluso para la economía venezolana es que, el año 2021 fue el primer año sin contracción económica luego de 7 años de caída consecutiva, ¿no?, del el Producto Interno Bruto, del tamaño de la economía venezolana, ¿no? Fueron 7 años uno tras de otro en los cuales la economía se fue reduciendo de tamaño.
y el 2021 fue el primer año en que por fin la economía tocó fondo y se recuperó levemente. Y el otro, bueno, fue que es el primer año sin hiperinflación. La inflación en Venezuela sigue siendo muy alta, es la más alta del mundo, pero ya Venezuela salió de la hiperinflación, entendiendo por hiperinflación ese periodo en el que el índice nacional de precios al consumidor creció en promedio por encima del 50% mensual durante varios años, ¿no? La mala noticia que tenemos para el proceso de transformación en el país había entrado, y ya lo voy a explicar con más detalle, es que en el 2022 seguramente vamos a tener un año con precios del petróleo altos, ¿no? Sin que el país esté preparado, ¿no?, para poder encarar una nueva crisis de abundancia. Esto pudiera resultar bastante escandaloso, plantearlo así en un país, bueno, que viene de la situación descrita en el punto anterior, pues a 7 años de prolongada contracción económica y prácticamente 4 años en hiperinflación. Pero bueno, vamos a comenzar a explicarlo, ¿no? En el 2021 y en los años anteriores, nosotros estuvimos en un debate nacional donde el tema fue justamente el relacionado con el agotamiento del modelo rentista o el agotamiento del neorrentismo socialista, ¿no? Ese modelo que se afincó en un alto volumen de renta petrolera para financiar un gasto público clientelar y ante, bueno, la baja en los precios del petróleo, el acelerado declive en la extracción de crudos, ¿no?, que significó la destrucción de la industria petrolera, eso, bueno, prácticamente dejó sin el mismo volumen de fondos al gobierno, bueno, y este gobierno ya sin renta no tenía todos los mecanismos y todos los resortes para controlar la economía y la sociedad como lo había hecho en los años anteriores, ¿no? Junto a ese colapso de la renta petrolera y a ese Estado, ese gobierno que ya no tiene tantos ingresos, ¿no?, para manipular la economía y la sociedad, ocurre otro fenómeno que acelera esta problemática, que son las sanciones económicas, ¿no? Las sanciones económicas le cierran a PDVSA y a Venezuela los mercados financieros internacionales, ya no se pueden emitir más bonos de deuda externa por parte de PDVSA ni por parte de la República. Hay una pérdida importantísima de la cuota que Venezuela tenía y PDVSA tenía en el mercado de los Estados Unidos. Salieron de allí 700.000 barriles diarios, además de las dificultades que hubo para poder colocar el petróleo en los mercados europeos. Y bueno, las sanciones además trajeron como consecuencia la destrucción de la red de proveedores, ¿no? Recordemos que la orden ejecutiva 13.884 se hace extensiva a todas aquellas empresas privadas de Estados Unidos, de Europa o de Venezuela que teniendo intereses en los Estados Unidos, es decir, teniendo una cuenta bancaria, teniendo locales, teniendo depósitos o actividad económica, se atrevan a hacer negocios con PDVSA o con empresas públicas. También serían entonces sancionadas, y sancionados significa que esos activos serían congelados, esas empresas serían multadas o incluso a los gerentes y propietarios de esas empresas se les pudiera abrir un juicio por conspiración al intentar burlar las sanciones. Eso, por supuesto, inhibió a muchas empresas a seguir teniendo negocios con Venezuela, y como era muy difícil distinguir si esas empresas eran públicas o privadas, pues muchos de esos proveedores estadounidenses y europeos decidieron unilateralmente suspender los negocios con Venezuela. Así fue como vimos que se suspendieron muchas cuentas bancarias, no solamente a empresas, sino a personas naturales, vieron cómo sus cuentas sencillamente eran cerradas, se perdieron líneas de crédito, empresas que tenían crédito de 180 días, 90 días para pagar a sus proveedores, sencillamente eso se anuló y empezaron a
se vieron obligados a pagar en efectivo sus operaciones, se perdieron mercados, se perdieron clientes, se perdieron proveedores. Y bueno, por si fuera poco, el impacto económico que tuvo la pandemia económica, el impacto económico de la pandemia del COVID, donde prácticamente el mundo estuvo cerrado, ¿no? Durante 18 meses, durante año y medio, y es apenas ahora que empieza a normalizarse. Por supuesto, la confluencia, ¿no?, de esos factores provocó que esa economía, imaginemos que en algún momento llegó a ser de 100 kilos, se redujo en un 80%. Si después de 7 años, como si nosotros a una persona que pesaba 100 kilos, la vemos 7 años después y apenas pesa 20 kilos. Eso fue lo que pasó con la economía venezolana, o sea, quedó en el hueso, ¿no? El año pasado creció por primera vez estos 7 años en torno a un 4 o 5%. Hay un gran debate, ¿no?, sobre quienes consideran que esto es un desempeño exagerado, pero ni tanto, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, esa persona que pesaba 20 kilos y que estaba en el hueso, ahora lo que pesa es 21 kilos. Pues, entonces, tampoco es que se ha recuperado tanto ni que está cerca de los 100 kilos. Ese es un poco el retrato. En el debate económico y político del país escuchamos mucho decir que en Venezuela no habrá cambio económico, reactivación económica, mientras no haya un cambio político. O sea, la condición es un cambio en el gobierno, un cambio en el mando político para que se dé un cambio en el modelo económico. Y creo que esa manera de ver la realidad nacional no está rindiendo cuenta de una cantidad de cambios que efectivamente se están produciendo en el contenido de la política económica venezolana y que están dando o que están generando muchas consecuencias y sobre todo están desatando nuevas tendencias, ¿no? Por eso el mensaje de esta lámina un poco es tratar de hacer ver de dónde venimos, o sea, cuál era ese modelo que se cuestiona, que se critica, que para mucha gente sigue siendo el modelo vigente, y contrastarlo, bueno, con las orientaciones más recientes de la política económica. El país viene efectivamente de esos años, ¿no?, en donde se impuso un rígido control de cambios, ¿no?, un ruinoso control de precios que obligaba a las empresas a vender por debajo de los costos de producción. Eso provocó escasez, porque como nadie produce para perder, sencillamente muchas empresas pararon su producción, y son esos años terribles, el 2016, 2017, buena parte del 2018, donde recordamos lo difícil que era conseguir una pasta dental, un jabón, un losartán potásico para los que sufrimos de hipertensión. Fue un modelo basado en esa ola de expropiaciones y de estatización de empresas privadas que eran productivas, que eran rentables y que finalmente terminaron quebradas, arruinadas, ¿no?, por el burocratismo y por la corrupción, ¿no? Un modelo basado en el financiamiento público clientelar, ¿no?, donde las instituciones financieras del Estado otorgaban de manera preferente créditos a bajas tasas de interés, largos plazos y garantías muy flexibles a sus aliados, ¿no? Es un modelo basado en la adjudicación directa, ¿no?, de las compras gubernamentales, en los contratos públicos para la adquisición de bienes, de servicios, ¿no? Las licencias de importación también dadas de forma muy discrecional, ¿no? Los permisos sanitarios, fitosanitarios, ¿no?, otorgados de manera preferente a aliados y a testaferros del gobierno. La eliminación, ¿no?, del sistema de precios de referencia internacional, que permitió esa perversa práctica de la sobrefacturación de las importaciones, que eran, además de eso, financiadas con una tasa de cambio oficial. La creación de una deuda externa ficticia, ¿no?, sencillamente para justificar la asignación de dólares baratos, de dólares preferenciales para pagar una deuda que nunca se había contraído. Los subsidios inflacionarios, ¿no?, donde el caso más emblemático es el subsidio a la gasolina, que todavía se sigue otorgando. Y bueno, los decretos de emergencia económica que le dieron al gobierno un poder discrecional tremendo, enorme, y donde se violó buena parte del marco legal
vigente, ¿no? Es un poco, a grandes rasgos, el modelo nacionalista, estatista y controlador que entró en crisis con los puntos que mencioné anteriormente: el colapso de la renta petrolera, las sanciones y el impacto del COVID. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son esos cambios que debemos registrar, debemos advertir que efectivamente han ocurrido y que empiezan a perfilar, ¿no?, un modelo bastante distinto, ¿no?, al que se impuso durante los años anteriores? En primer lugar, el levantamiento del control de cambios. Lo que tenemos a ver hoy en día, en comparación con lo que fue ese rígido control de cambios, prácticamente el mismo no existe. Desde que se eliminó la ley de ilícitos cambiarios, que prohibía la tenencia de divisas, empezó un proceso de flexibilización del control de cambio, donde su mayor expresión ha sido, bueno, la propia dolarización transaccional de la economía. El abandono del control de precios, si bien a diferencia del control de cambios, donde se eliminó la ley de ilícitos cambiarios, se eliminaron los 39 convenios cambiarios anteriores, se eliminaron las providencias, buena parte de las providencias. En el caso del control de precios, si bien es cierto que todavía está vigente la Ley Orgánica de Precios Justos y que la misma no ha sido derogada, y en cualquier momento el gobierno la puede desempolvar para poner en marcha aquellos espantosos operativos, ¿no?, donde salían los piquetes de la Superintendencia de Precios a allanar comercios, a rematar la economía, las mercancías, a sacar presos con esposados a los gerentes y a los propietarios. Eso ha disminuido bastante, ¿no? Y hoy prácticamente es una ley que no se aplica, ¿no? Hay una apertura del mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel, sin pagar IVA, ¿no? Y es una manera como el gobierno ha decidido enfrentar los problemas de escasez en el mercado interno ante los problemas graves que tiene la industria y la agricultura nacional, que tiene que encarar problemas de cortes de electricidad, de racionamiento de agua, de escasez de gas industrial, de problemas con las telecomunicaciones, de falta de fuerza de trabajo y personal gerencial calificado para conducir estas empresas por todo el fenómeno de la migración. En esas condiciones es muy difícil reactivar la agricultura y la industria nacional, bueno, y para encarar la escasez, entonces el gobierno lo que hizo fue abrir el mercado interno, eliminar el arancel de 30% para la mayoría de los productos de consumo final, exonerar el IVA. Y bueno, esas a luz de importaciones que hoy vemos en esta proliferación de bodegones, compiten de manera muy ventajosa con la producción nacional, o sea, la desplazan y la arruinan. Hemos visto también un creciente proceso de desregulación y liberalización de la economía. Todos aquellos resoluciones ministeriales, providencias, decretos que obligaban a las industrias nacionales a vender el 50% de su producción al gobierno para que lo distribuyera a través de su mecanismo, ha sido derogado. Todas aquellas guías que habían que, las gandolas y el transporte de carga pesada tenía que presentar, ha sido prácticamente levantado, de modo tal que buena parte de esos permisos que obstaculizaban la actividad económica, productiva, el emprendimiento, también han sido desmontados. El avance de la dolarización transaccional, en muchas ciudades ya el 85% del total de las operaciones de compraventa se hacen en divisas. La privatización de hecho de muchas empresas públicas estaban paralizadas, donde se está dando un proceso de privatización a dos tiempos. Primero se privatiza la gestión de las empresas, se le da a operadores privados, y luego un segundo paso se vende el activo. La prioridad que se le está dando en estos momentos a las exportaciones privadas no petroleras como una vía, una fuente alterna de divisas. Todo este planteamiento de la adecuación del marco legal para abrir
incluso la industria de petróleo y del gas a la inversión extranjera y los cambios en el marco legal para desaplicar la normativa laboral y ambiental son modificaciones muy importantes, lo que marca una diferencia en relación con el modelo anterior. En el debate económico y político y en la opinión pública, para muchos se mantiene la inercia anterior, ¿no? No se rinde cuenta de este tipo de cambio y por eso lo subrayo tanto, ¿no? Porque es necesario tenerlo en cuenta para poder entender las nuevas tendencias. El año pasado, 2021, como lo comenté en la introducción, fue el primer año sin contracción económica, ¿no? Hecho reconocido incluso por el Observatorio Venezolano de Finanzas, que registra un aumento del Producto Interno Bruto de 6,8% en el tamaño de la economía, ¿no? El producto. Explicado en primer lugar por el incremento, ¿no? La recuperación de la producción petrolera, ¿no? Tengamos en cuenta que en el año 2020 la producción de petróleo, la extracción de petróleo llegó a caer a apenas 392.000 barriles diarios. Y el año pasado se registraron, hubo registros de más de 800.000 barriles, de casi 900.000 barriles, o sea, prácticamente el doble de extracción de lo que se había llegado en el año anterior, ¿no? Aquí ustedes ven en esta imagen cómo fue cayéndonos la producción petrolera venezolana prácticamente desde el año 2012, 2013, ¿no? Cómo se vino en picada, cómo se desplomó, y luego en el último año ya toca fondo y hay esta leve recuperación, que es un poco la tendencia de la producción de petróleo y los años más duros fueron estos. Fíjense que prácticamente fue una caída en picada. Y aquí, bueno, esta breve recuperación que estamos comentando. Han aumentado las exportaciones de petróleo en torno a los 700.000 barriles diarios. Por supuesto, sí, los precios del petróleo aumentan, eso le va a dar mucho más margen de maniobra a PDVSA y al gobierno para compensar el enorme y el ruinoso descuento que en estos momentos está concediendo. Tengamos en cuenta que a raíz de las sanciones, el petróleo venezolano prácticamente se vende a escondidas, ¿no? O sea, hay que venderlo bajo cuerda para que no sancionen a los compradores o no sancionen a los buques que lo transportan. Entonces, el que corre el riesgo de comercializar o comprar ese petróleo exige compensaciones, ¿no? Y esas compensaciones son sencillamente descuentos que pueden estar en el orden del 20, del 25%, hasta 30%, y eso es tremendamente dañino para el interés nacional, para el interés de la República, porque deja de percibir entonces esa cantidad, ¿no? Aquí está la tendencia de la variación mensual, ¿no? Del índice de precios al consumidor en Venezuela, de esos años terribles, ¿no? Donde tuvimos inflaciones mensuales de 77%, 46%, 33%. A partir de septiembre del año pasado, ya fíjense ustedes cómo el registro inflacionario cae por debajo de los 2 dígitos, ¿no? Por debajo de 10%, y hay varios meses ya consecutivos donde la inflación está por debajo del 10%. En la de enero, la de febrero, perdón, que es la más baja desde el 2014, pues 2,9%, ¿no? Estas siguen siendo inflaciones muy altas, ¿no? 7,1%, 6,7% en un mes es lo que tiene Colombia en todo un año, pues es lo que tiene Perú en todo un año. O sea, lo que esos países registran en todo un año es lo que aquí ocurre en solo un mes. Entonces, subrayo la tendencia, ¿no? Al descenso de los precios de los productos, sin dejar de llamar la atención que la inflación venezolana sigue siendo la más alta del mundo
y vuelve, bueno, sal y agua el poder adquisitivo de los salarios y el ingreso de los hogares de la familia. Hay un dato importante, ¿no? Cuando estuve comparando los datos oficiales del Banco Central de Venezuela, que por fin ha empezado a soltar prenda, no ha empezado a soltar información, que es la información oficial, al compararlo con los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, hay una cosa muy importante y es que los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, que siempre se dijo que estuvieron exagerados porque es un organismo que es opositor al gobierno, que subestima los desempeños positivos y exagera los desempeños negativos. Fíjense cómo en este caso la inflación que reconoce el Banco Central de Venezuela en el mes de febrero es mayor que el 1.9% que registra el Observatorio Venezolano de Finanzas. O sea, siendo un organismo opositor, el Observatorio Venezolano de Finanzas registra una inflación menor que la inflación del Banco Central, que al Banco Central siempre se dice lo contrario, porque es un organismo que subestima los datos malos y exagera los datos positivos, ¿no? Esto lo comento para subrayar esos dos fenómenos que se dieron en el año 2021, o sea, primer año sin contracción económica y primer año sin hiperinflación. Las proyecciones para Venezuela han mejorado, incluso las proyecciones del Fondo Monetario Internacional también han mejorado. Lo más probable, según distintas firmas de fondos de inversión que le hacen un seguimiento riguroso a la economía venezolana y a las distintas economías, este año en el país se va a registrar un nuevo año de expansión económica. ¿Cuál es el freno entonces que puede tener todo esto, ¿no? Lo anterior eran los hechos, ¿no? Entonces vamos un poco ahora a adentrarnos en las perspectivas, ¿no? Que fue lo otro que me pidieron. O sea, ¿cómo estaría viendo el curso del año 2022 a la luz de estos elementos, ¿no? Bueno, el principal freno que puede tener la consolidación, ¿no?, de esta recuperación de la economía venezolana son el efecto que tienen las sanciones económicas sobre la empresa privada. En el debate, bueno, las sanciones son fundamentalmente contra el gobierno. Hay unas sanciones personales, ¿no?, contra funcionarios acusados de corrupción, de violación de derechos humanos, ¿no?, que tienen una serie de sanciones muy bien merecidas, pero hay otras sanciones financieras y comerciales que, si bien apuntan a PDVSA o apuntan al Banco Central de Venezuela o Bandes o las empresas públicas, también han tenido una seria repercusión sobre las empresas del sector privado. Y no solamente sobre las empresas del sector privado, también sobre organizaciones humanitarias y organizaciones de derechos humanos. La sobreaplicación de las sanciones ha generado que muchas empresas privadas tengan dificultades para realizar transferencias, para realizar pagos o para recibir pagos o para recibir transferencias. Hay un diferimiento, una suspensión de los pedidos de productos de origen venezolano o de despachos hacia empresas de origen venezolano. Se cancelan de manera arbitraria órdenes de compra internacionales de materias primas, repuestos, insumos, maquinarias, equipos. Sencillamente no las mandan a Venezuela porque nadie quiere correr el riesgo de ser sancionado por la OFAC si está haciendo negocios con el país. Las empresas privadas venezolanas sufren mayores exigencias para demostrar el origen de sus fondos, porque todo lo que huela a Venezuela está bajo sospecha. Hay una pérdida de las fuentes de financiamiento internacional. A muchas empresas y personas naturales les han cerrado las cuentas en los bancos de Estados Unidos y de Europa. Y en general hay una pérdida de clientes y proveedores que ha afectado sobremanera a las empresas, ¿no? Esta es una investigación que en Pedagogía Económica estamos desarrollando actualmente. Hemos entrevistado a importantes líderes empresariales y importantes dirigentes gremiales, entre los cuales están Jorge Botti, Jorge
Roy, Francisco Martínez, todos ellos expresidentes de Fede Cámaras, a Roberto Rimeris, detrás de Rory, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, a Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara de Petrolera Venezolana, a López Mendoza, presidente de Econindustria, a Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua, que ha sido una voz muy importante de los empresarios del interior del país, y estas son los problemas que ellos han identificado. Estos elementos que están en esta lámina son precisamente las restricciones que ellos nos han comentado de cómo la sobreaplicación de las sanciones ha afectado su actividad. ¿Cuáles son las consecuencias que trae esto? Se está produciendo lo que pudiéramos llamar una reconfiguración geoeconómica que puede tener impactos geopolíticos que no fueron bien calculados por los sancionadores. Porque todas estas empresas, estas corporaciones transnacionales que se van de Venezuela y que dejan espacios vacíos, esos espacios vacíos tienden a ser llenados por otros países, ¿no? En el registro, al ver los datos, vemos que más de la mitad de las exportaciones petroleras van a China. En total las exportaciones son el 87% y las importaciones son el 44%. La gasolina que ponemos en los tanques de nuestros carros viene de Irán. Muchos alimentos que estamos poniendo en los carritos del supermercado son de Irán, de Turquía, perdón. Medicinas vienen de la India, y esto está conformando nuevas cadenas de suministro. Esas cadenas, esas redes de proveedores, esas cadenas de suministro que tradicionalmente eran de Estados Unidos, de Europa, al retirarse estas empresas, sencillamente esos espacios vacíos han sido llenados, han sido colonizados por empresas de estos países. Fíjense ustedes aquí en estas dos láminas, ¿no? Dos tendencias, cómo vemos el crecimiento de las exportaciones hacia China y de las importaciones. Y eso, por supuesto, a la larga puede terminar generando problemas geopolíticos, ¿no? Porque una conclusión preliminar de aquí es que las sanciones financieras y comerciales terminaron lanzando a Venezuela a los brazos de Rusia, de China, de Irán, de Turquía. Hemos visto también como una reacción, ¿no?, a esta pérdida de los negocios por parte de empresas estadounidenses y europeas, un reclamo, ¿no?, de ellos a la propia administración de los Estados Unidos, al Departamento del Tesoro y la OFAC, ¿no? Recientemente hubo un pronunciamiento muy importante de la poderosísima Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Aquí yo les dejo los links aquí abajo, ¿no?, de las entrevistas de su vicepresidente y de sus voceros, ¿no?, donde, bueno, el planteamiento es, resumen el planteamiento en lo que ya expliqué anteriormente, o sea, cómo esas sanciones han afectado las relaciones económicas entre empresas privadas de Estados Unidos y empresas privadas venezolanas, cómo los proveedores tradicionales han sido sustituidos por proveedores de países que son rivales de Estados Unidos, y cómo eso termina finalmente generando unas consecuencias geopolíticas que han obligado a la propia administración Biden a recalibrar las sanciones económicas tal como ellos lo definieron a finales del año pasado. Se hablaron de recalibrar las sanciones económicas, ¿no? También ha habido una enorme presión de corporaciones transnacionales como Chevron, Halliburton, Schlumberger, otras que se han visto obligadas a retirarse del país y que permanentemente tienen que estar haciendo lobby, cabildeando, ¿no?, ante la OFAC en el Departamento del Tesoro para que les extiendan las prórrogas, las licencias, ¿no? La última, que es de 6 meses, se vence ahora el 22 de junio, ¿no? El catalizador inesperado, ¿no?, de estos cambios, de estas transformaciones, ¿no? Algo que ni a finales del año pasado ni a principios de este año
habíamos ponderado con suficiente peso, pero que ocurrió y que puede terminar siendo un factor acelerador de estos cambios en las políticas económicas, en las tendencias económicas y en la relación que en los últimos años ha tenido Estados Unidos con Venezuela. Y es la invasión de Rusia a Ucrania. Porque las sanciones que están teniendo ahora las exportaciones de petróleo y de gas ruso están teniendo serias repercusiones sobre los consumidores. Las sanciones hemos visto cómo han subido los precios han llegado a estar en el orden de los 100, llegaron a $136 el barril. Hay predicciones de que si se endurecen o si se prolongan las sanciones a lo largo del año 2022, el precio del barril pudiera estar por encima de los $150 y estimaciones de Shell, de la Organización Internacional de Energía, de la propia OPEP, plantean que pudiera llegar incluso a $200 el barril. Eso, por supuesto, es un impacto muy grande para los consumidores de esos países y para las empresas de esos países, ¿no? Y pues, en el caso de los Estados Unidos, si sube el precio de los combustibles, de la gasolina, si sube el precio de los combustibles de avión, si aumentan los pasajes aéreos, si aumenta el precio de la energía, y si llega el otoño, el invierno y los hogares tienen que pagar mucho más cara la calefacción, probablemente eso pueda generar un altísimo costo político electoral para la administración Biden y para el Partido Demócrata en las elecciones de medio término que están ahora planteadas para el mes de noviembre. Y esa, desde nuestra perspectiva, es el principal móvil, ¿no?, por el cual Estados Unidos se acerca ahora a Venezuela, y se dio esa polémica reunión la semana pasada entre los enviados de la administración Biden con el gobierno de Maduro, donde uno de los temas que se planteó fue lo relacionado con el problema energético, y donde está ya sobre la mesa una negociación directa de gobierno a gobierno, donde uno de los elementos sería ese canje de flexibilizar o levantar las sanciones a la industria petrolera venezolana con la condición de un suministro seguro de petróleo venezolano que pueda sustituir los 670,000 barriles de petróleo diario que Estados Unidos le estaba comprando a Rusia, ¿no? Porque en todo caso el petróleo venezolano es el petróleo que por sus especificaciones técnicas es el más adecuado para que sea procesado y trabajado en esas refinerías. Las condiciones que se plantean desde el mundo político y desde la oposición venezolana tienen que ver con condicionar ese tipo de acuerdos a la mejora de las condiciones y las garantías electorales y a el convenimiento de un cronograma electoral. Y bueno, y el otro objetivo que se plantea la administración Biden es aprovechar también esta coyuntura donde las sanciones económicas a Rusia seguramente van a repercutir también sobre el gobierno de Maduro, porque tengamos en cuenta que buena parte del petróleo que PDVSA vende lo vende a través de intermediarios rusos, lo vende con tanqueros rusos, los pagos se hacen en bancos rusos, las transferencias se hacen desde bancos rusos, y estos están sancionados y en consecuencia esos grifos se han cerrado y el gobierno de Maduro puede verse asfixiado financieramente. Uno pudiera interpretar esto entonces como también un margen de maniobra que tiene la administración Biden para tratar de alejar a Maduro de su alianza con Putin al ofrecerle esta posibilidad. Y en la aritmética política o en el cálculo hacia los años futuros, seguramente en el gobierno, en el oficialismo, están calculando hasta qué punto el oxígeno financiero que hasta ahora han recibido de Putin sencillamente se va a cerrar y van a tener que avanzar y explorar la viabilidad de este tipo de acuerdos. La mala noticia para el 2022, ¿no?, en relación con lo que había planteado inicialmente, ¿no?, de ese proceso de reactivación económica,
que ya no estaba motorizado por el gasto público, ese proceso de expansión económica que se comenzó, que no era alado por la inyección de la renta petrolera al torrente de circulación nacional, sino que estaba siendo sobre todo motorizado por la inversión privada, por la repatriación de capitales, por las remesas, ¿no? Y que ya habíamos hablado, comenzado a hablar de una transición gradual, lenta, paulatina, de esa economía rentista, de esa Venezuela rentista hacia una Venezuela post-rentista, es que en un escenario donde se llegasen a cumplir todo lo que hemos planteado anteriormente, o sea, que se levanten las sanciones económicas, que se recupere, PDVSA recupere el mercado petrolero estadounidense y pueda colocar allí 700,000 barriles más, que esta alza en los precios del petróleo se mantenga durante un año o 2 años, todo dependerá del tiempo que dure esta guerra, ¿no? La guerra de Afganistán ya tiene 20 años, pues la guerra de Irak duró más de 10 años, el conflicto armado en Libia también duró unos cuantos años, o sea, ¿cuánto puede durar el conflicto bélico en Ucrania? ¿Durante cuántos años puede tener una presión alcista hacia los precios? Bueno, de eso dependerá entonces que en Venezuela se recrudezcan todas esas patologías del rentismo, pues que nuevamente el país se indigeste de divisas, que esa abundancia de petrodólares provoque entonces que la tasa de cambio se abarate, que tengamos de nuevo un dólar barato, que con un dólar barato se estimulen aún más las importaciones baratas que ya se están trayendo sin arancel y sin IVA, que eso significa un enorme freno, ¿no?, para la posibilidad de recuperar la agricultura, la industria, los sectores productivos del país, porque nuevamente cuando todos estábamos ya vaticinando que se había acabado la era del petróleo y que el país ya no iba a poder seguir viviendo del petróleo, como lo dijimos antes en otras crisis petroleras, resulta que se dan estos factores, ¿no?, donde los países exportadores de petróleo terminan disfrutando de esta siniestra suerte, ¿no?, de esta siniestra fortuna, ¿no?, que es salir favorecidos cada vez que en el mundo ocurre una tragedia como la de una guerra, y entonces suben los precios del petróleo y en el marco de ese conflicto bélico los países exportadores entonces terminan duplicando y hasta triplicando sus ingresos sin ni siquiera haber tenido necesidad de duplicar o de triplicar su producción, porque sencillamente el petróleo se vende al doble o al triple del precio. Venezuela definitivamente no está preparada para encarar una crisis de abundancia como la que está planteada, y si esta crisis pudiera llegar, pudiera durar 1 año, 2 años, 3 años, y con el levantamiento de las sanciones, Venezuela en cuestión de meses está en 1.200.000 barriles diarios, en 1.500.000 barriles diarios, y en 3, 4 años pudiera estar en 1.800.000 barriles diarios. O sea, vender el petróleo por encima de $100 el barril, bueno, sería justamente reproducir y reeditar todos estos problemas del rentismo sobre los cuales hemos discutido tanto y están bien caracterizados y bien definidos. Hay una serie de factores, ¿no?, que están de alguna manera resumidos aquí. Que tienen que ver, bueno, con un resumen, ¿no?, de lo que ya hemos visto antes, pero que en todo caso es dónde estarían, ¿no?, esas oportunidades para la inversión privada, para una superación del capitalismo rentístico, del modelo rentístico, que sea sustentado en la inversión privada y en la iniciativa privada. O sea, sin duda que el comercio exterior sin arancel ha dado origen, bueno, a todo este desarrollo de tiendas de electrodomésticos que estamos viendo. Los concesionarios han vuelto a aparecer, las tiendas de repuestos han vuelto están hoy surtidas. Aquel drama que tuvimos que sufrir cuando cambiaron una batería de un carro significaba, bueno, hacer colas durante días, conseguir una pastilla de freno. Es decir, ese tipo de problemas está quedando atrás, pero está quedando atrás no porque el gobierno sea el que esté importando esos productos, como antes lo hacía, porque el gobierno no tiene capacidad de importación. Son empresas privadas, son nuevas redes de empresas privadas. Estas redes de farmacias
que estamos viendo de megafarmacias. Ya no es Farmapatria, ¿no? Ya son las farmacias privadas, las redes de las cadenas de supermercados privados, ¿no? Ya no son las redes Mercal o los mercados bicentenarios, ya son empresas privadas, ¿no? Hay en el campo de la privatización también un espacio, ¿no? Para las inversiones privadas. Ya estamos viendo cómo empiezan a reaparecer los peajes. La administración de la vialidad pública seguramente va a ser concesionada a privados. Los puertos de las ciudades medianas también sus operaciones están siendo cedidos a concesionarios privados. Los activos turísticos, o sea, toda esta red de hoteles de Venetur, donde los activos, la infraestructura, el edificio es del Estado, seguramente van a ser cedidos también a operaciones privados. La apertura que está planteada en materia de telecomunicaciones, con toda esta proliferación de empresas privadas que están ofreciendo un mejor servicio de Internet en comparación con el que ofrece la CanTV, la inminente apertura del sector bancario y financiero a la inversión extranjera ante el colapso de la banca nacional, e incluso la apertura del sector hidrocarburos, líquidos y gaseosos, donde está planteado una participación accionaria mayoritaria del socio privado en las empresas mixtas, son, además de la inversión en el arco minero del Orinoco, son esos campos, ¿no?, que el gobierno está ofreciendo como un apetitoso manjar a los inversionistas extranjeros, que hasta ahora no lo son ni de Europa ni de Estados Unidos, por lo que hemos comentado de las sanciones, ¿no? O sea, hasta ahora esos inversionistas vienen de los países que ya hemos mencionado, o sea, Rusia, China, Irán, Turquía e incluso Vietnam. Entonces, en el país se está produciendo esa reconfiguración del mapa económico, ¿no?, donde ya no son las familias tradicionales, los tradicionales amos del valle, ¿no?, los que manejan la economía venezolana, sino que son todos estos nuevos grupos de oligarcas rusos y de oligarcas chinos, iraníes, los que se están metiendo y se están apoderando de estos sectores claves de la economía nacional, donde son otros nombres y otros apellidos los que vamos a escuchar cada vez más. Entonces, esta es una realidad que está en marcha. ¿Qué podemos nosotros desde nuestros espacios de incidencia, desde nuestras organizaciones no gubernamentales, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones políticas, para que lo que ocurra no le haga daño al interés nacional, para estar atentos, para estar vigilantes? Bueno, creo que es momento muy oportuno, ¿no?, para que nosotros podamos retomar aquella idea de impulsar la creación de un fondo de estabilización macroeconómica, ¿no? Yo creo que esa es la gran tarea de la opinión pública nacional, ¿no?, de la sociedad civil, ¿no? Venezuela va, sin lugar a dudas, va a recibir en los próximos años un boom de ingresos rentísticos, y lo que tenemos que evitar es que se repita la historia del pasado, de un país que no ahorró en los tiempos de vacas gordas, ¿no?, que no se preparó para los tiempos de escasez, y cuando estos llegaron, cuando los tiempos de las vacas flacas llegaron, bueno, nos encontraron sin recursos. Entonces, Venezuela nunca se preparó en tiempos de bonanza para los tiempos de escasez, pero Venezuela tampoco se preparó en tiempos de escasez para los tiempos de abundancia, ¿no? Si quisiéramos que este aumento de los precios del petróleo realmente pueda ser aprovechado para hacer lo que hasta ahora no se hizo, bueno, la opinión pública nacional tiene que jugar un papel muy relevante, y este tema tiene que figurar en la agenda de los grandes asuntos y de los grandes acuerdos que el país tiene que definir. Hay experiencias muy exitosas en esta materia. Quizás la más relevante de todas ellas es la del Fondo Noruego de Inversiones, ¿no?, que fue creado en 1992. El primer depósito lo recibió en 1996, hace poco tiempo, en comparación con el siglo que ya tiene Venezuela como país petrolero, y donde
el principio clave de ese fondo es que el gobierno de turno solamente queda autorizado para utilizar como fuente complementaria del presupuesto nacional única y exclusivamente las ganancias, los rendimientos derivados de las inversiones que hace ese fondo. Es decir, se define un criterio donde se pone un precio del petróleo, donde todo dólar que entre por encima de ese precio del petróleo va para ese fondo no se gasta, sino que se invierte en mercados de valores, en proyectos inmobiliarios, en industrias. Esas inversiones generan rendimientos. Una parte importante de esos rendimientos es reinvertido en ese fondo para hacerlo crecer, y otro porcentaje es el porcentaje del cual el gobierno de turno puede disponer para completar su presupuesto, que tiene que ser financiado fundamentalmente con los aportes de los contribuyentes. Por supuesto, esto nos plantea entonces otro debate, que no es un debate que hay que dar en este momento porque es totalmente contraproducente, ¿no? Inviable, sería hasta absurdo, ¿no? Que a un país que viene apenas saliendo de una larga contracción, aquí se venga a plantear una reforma tributaria para aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes, ¿no? Pero creo que más temprano que tarde el país va a tener que dar un debate muy honesto y muy serio sobre el manejo de las finanzas públicas, sobre la reforma tributaria, sobre la presión fiscal, sobre los subsidios indebidos, sobre las gratuidades indebidas, sobre los subsidios inflacionarios, ¿no? Porque tenemos que dar ese debate para poder explicarle pedagógicamente al país que buena parte de esas cosas que nosotros creemos que son gratis, finalmente se pagan con el impuesto hiperinflacionario. Esa gasolina, que prácticamente es gratis, se paga con el impuesto inflacionario. Hay temas que pueden tener una connotación muy antipopular, y por eso aquí un tema clave es asegurar que ese proceso de reformas y de ajustes no lo paguen los sectores más vulnerables de la población, porque eso abortaría, eso prácticamente daría al traste con cualquier programa de reforma, y es lo que generalmente ha pasado en América Latina, ¿no? Cuando un necesario programa de reformas económicas para corregir todos estos desequilibrios es aplicado de tal forma que los sectores más vulnerables terminan siendo los más afectados. ¿Sí? Hablo no solamente de los trabajadores, hablo de la clase media, hablo de las pequeñas y medianas empresas. Quizás el caso más reciente es el de Macri, que recibió un país lleno de distorsiones, quiso aplicar un programa de reformas económicas, quiso impulsar una reforma tributaria, pero bueno, el peso de la misma recayó justamente sobre los sectores más vulnerables de la población, e inmediatamente, bueno, se ganó el rechazo de no solamente los trabajadores, sino de la clase media y de las pequeñas y medianas empresas, que fueron los más presentes, los más afectados, ¿no? Pero nosotros tenemos que preparar al país para ese debate, es decir, cómo vamos a abordar el tema de los subsidios a la electricidad, cómo vamos a abordar el tema de los subsidios al agua potable, de los subsidios al gas doméstico, de los subsidios a las telecomunicaciones, porque el populismo rentista condenó a Corpoelec, a Hidroven, a PDVSA Gas, a la CanTV, a Movilnet, a cobrar unas tarifas que ni siquiera alcanzaban para pagar los costos de producción, porque sencillamente eso lo pagaba el petróleo. Y entonces, cuando el petróleo cayó y ya no había suficiente renta petrolera para subsidiar esos servicios, sencillamente, ¿cómo se financiaron? Bueno, a través del impuesto inflacionario. No se aumentaban los precios de esas empresas públicas que ni siquiera facturaban para pagar la nómina, y esa nómina se pagaba entonces con emisiones de dinero sin respaldo, que bueno, al ser transferidas a Corpoelec, a PDVSA, a la CanTV, y se inyectaba ese caudal de dinero a una economía que además estaba castigada por enormes índices de escasez, bueno, ya sabemos que mucho dinero detrás de pocos bienes lo que hace es disparar los precios. Entonces, estos son grandes temas, ¿no?, que nosotros tenemos que
encarar con mucha franqueza y con mucha sinceridad, son la mayoría de ellos temas políticamente incorrectos, ¿no? Sobre todo tratarlos en una campaña electoral es totalmente contraproducente, porque aquí el que levante las banderas de sincerar el aumento, de sincerar el precio de la gasolina, porque con ese precio tan bajo se sigue estimulando el contrabando de extracción hacia Colombia, hacia Brasil o hacia las islas del Caribe, bueno, ese sencillamente no sacaría un voto, ¿no? Pero ahora por delante vamos a tener 2 años en los cuales no va a haber elecciones, donde la aritmética política electoral no va a estar presente, y deberíamos entonces comenzar a dar este debate en el marco, ¿no?, de un par de años donde seguramente los precios van a estar muy altos, donde el país va a recibir este cuantioso caudal de petrodólares, y donde es necesario que entonces preparemos al país, porque esa burbuja que ahora estamos viviendo, esos precios que están subiendo como la espuma, también van a caer, y el país entonces, una vez que caigan los precios del petróleo, porque ya sea que llegue a un acuerdo de paz en Ucrania, en Rusia, y los precios caigan, no nos encuentre otra vez en una situación de vulnerabilidad y volvamos a repetir todo este trauma que hemos tenido que sufrir en estos años, porque sencillamente el país no se preparó para los tiempos de escasez. Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí, esta introducción, para poder ir ahora a la conversación, a las preguntas, ¿no?, a las respuestas, y lo dejo planteado como una agenda de trabajo para la sociedad civil, ¿no?, para el país nacional, ¿no?, para la opinión pública nacional. Muchísimas gracias, Víctor. Una presentación muy completa, muy realista, que toca un tema fundamental, que te agradezco mucho que lo hayas tocado con tanta franqueza, que es como, bueno, hemos convertido bonanzas petroleras en estrepitosos fracasos económicos, ¿no? Vamos a dar el derecho de palabra, los comentarios que quieran hacer. Hay algunas preguntas en el chat. Aquí tiene la mano levantada Santiago Rodríguez. Puedes habilitar tu voz y tu video si quieres. Adelante. Ya me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Excelente la exposición. Yo tengo una preguntita por acá. Producto de las sanciones económicas, hay una comercialización escondida, como bien lo ha señalado nuestro invitado hoy, que ha hecho una extraordinaria disertación. Hay una comercialización escondida que, por supuesto, ha generado una economía negra que va de la mano del enriquecimiento fácil e ilícito, ¿no? Una economía negra que ha dado oxígeno al gobierno, que ha generado un circulante que tiene mucha incidencia en lo social, que suma el Producto Interno Bruto, no sé en qué porcentaje, pero seguramente que es un porcentaje importante, y es la nueva renta de los grupos de poder, en detrimento, por supuesto, de una economía formal que beneficia a la nación y que se pudiese dar a corto plazo con todo lo que está pasando con la guerra, las consecuencias, pues, de la guerra que tiene ahorita Rusia. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si esta élite clientelar del gobierno, que es una especie de oligarquías rusos, ¿no?, obtiene rentas de este sistema, ¿cuál es el incentivo para que esto cambie y estos grupos económicos, estos grupos clientelares cambien si se benefician directamente de este sistema que estamos viendo de la economía negra? ¿Respondo de una vez o escuchamos varias preguntas y cómo hacemos? Podemos escuchar varias preguntas. Te leo una que está en el chat. Dice, mi pregunta parte de un supuesto. Pareciera que la renta, a veces demonizada más de lo necesario, permitió durante los primeros 30 años de la democracia promover una red de pequeñas y medianas unidades de comercio e industria económica que son en buena parte el soporte de la expansión de la clase media, sobre la cual descansaba buena parte de la estabilidad política que se disfrutó durante estos años. Hoy ese tejido está prácticamente desapareciendo del país. Ahora las preguntas. ¿Y quién hace esa pregunta? A esta pregunta la hace José Luis Fernández Chou.
Una, ¿en qué medida una apertura a capitales internacionales no puede terminar conformando un panorama de crecimiento económico, pero bajo el control estatal? Y más importante aún, con unos escenarios de desigualdad en donde los sectores medios terminen siendo cautivos tanto del Estado como de las grandes empresas, perdiéndose así el dinamismo tanto económico como político de la pequeña y mediana empresa que la pequeña y mediana empresa generaba. Dos, en un escenario de grandes capitales, tanto públicos como privados, como motor exclusivo del renacer económico, no estaríamos en un panorama político incapaz de romper la dependencia con los empleadores, modelo chino. Tres, ¿cómo lograr que ese crecimiento económico permita la reactivación de los sectores medios y así abrir las posibilidades de contestación política autónoma? Ok, vamos con esas tres. Sí. Sí, porque es bastante esto. Vamos a responder estas primero. Mira, sobre lo que planteaba Santiago Rodríguez, ¿no? Sobre esta economía negra, ¿no? Bueno, ciertamente ese es el gran riesgo, ¿no? Y es lo peor de todos, ¿no? Es que es una economía negra, pero de alguna forma legalizada, ¿no? Con la ley antibloqueo. Porque cuando uno revisa el articulado de la ley antibloqueo, ¿no? Que tiene este nombre y en su exposición de motivos, entonces es una ley para proteger a todos aquellos que arriesgan sus intereses y se exponen a la posibilidad de ser sancionados por el gobierno imperialista de los Estados Unidos, ¿no? Por ser solidarios con Venezuela, y se construye toda esa narrativa épica de resistencia antiimperialista, ¿no? Para justificar la conformación de esa economía negra, de esa economía ilegal. Creo que el principal incentivo, que era lo que interesaba a Santiago en su pregunta, el incentivo que habría para desmontar esto, es que justamente si se levantan las sanciones y el petróleo venezolano se puede vender de manera transparente, sin tener que venderlo a escondidas, ¿no? Sin saber cuál es el descuento que se da, a quién se le da, a quién es el que sale favorecido con ese descuento. Si se levanta esas sanciones y el petróleo se puede vender a la vista de cualquiera y se puede vender en el mercado de los Estados Unidos y además se puede vender al precio que en ese momento tenga en el mercado sin ningún descuento que perjudique al interés nacional. O sea, esa medida ya prácticamente dinamita la ley antibloqueo, le da un golpe de gracia a la conformación de esa economía negra, le quita al gobierno el pretexto, ¿no? De esa narrativa de proteger a sus aliados, a esos que son solidarios con la revolución bolivariana, cercada, hostigada y perseguida por el imperio, ¿no? Entonces, creo que esos son los cálculos, ¿no? Que nosotros tenemos que sacar, porque yo creo que también nosotros nos hemos inhibido muchísimo de tener una postura mucho más franca en relación con el bloqueo. O sea, ninguno de nosotros quiere salir cuestionando el bloqueo económico porque uno no quiere pagar los costos reputacionales de salir haciéndole resonancia, no siendo una caja de resonancia del gobierno, ¿no? Porque cualquier cosa que uno diga aquí contra el bloqueo, bueno, inmediatamente uno es asociado y calificado de apoyar al gobierno o de ser sencillamente un altavoz o una caja de resonancia del gobierno, y por eso se inhiben, ¿no? Y en esta investigación que les comentaba antes, hemos visto mucho de eso, ¿no? Cómo empresas u organizaciones que han sido afectadas, ¿no? Por la sobreaplicación de las sanciones, sencillamente no se atreven a decir absolutamente nada por el temor a pagar esos costos reputacionales. Y por eso digo que esta es una batalla que nosotros tenemos que darla en el terreno de la opinión pública, en el terreno de la pedagogía económica, en el terreno de la pedagogía política, de explicarle al país que esas sanciones, que efectivamente en los primeros años o las primeras tuvieron como objetivo presionar para que el gobierno venezolano
respetara condiciones electorales, respetara garantías electorales, respetara derechos humanos. Finalmente han pasado varios años y lo que le han dado al régimen es un pretexto perfecto para que justifiquen o escondan la verdadera responsabilidad que tienen en esta tragedia, en este desastre nacional. Porque entonces ahora en la narrativa las sanciones son las responsables de todos estos problemas. Y esa misma reevaluación que nosotros tenemos que hacer de las sanciones para dar esta batalla en el terreno de la opinión pública, a la larga sería terminar de quitarle al gobierno el pretexto, el justificativo que ha tenido. Porque en fin de cuentas, las sanciones han terminado favoreciendo muchísimo al gobierno y han servido muy poco para propiciar el cambio político deseado. Y por el contrario, han sido las empresas privadas, los hogares venezolanos, las instituciones no gubernamentales, las que han terminado siendo muy afectadas, ¿no? Lo que planteaba José Luis, ¿no?, sobre la renta demonizada y bueno, y toda también esta leyenda negra, ¿no?, que se ha construido en torno a la renta, ¿no?, como la causante de todos los males que hemos sufrido y los que vamos a sufrir. Por eso planteaba el tema de la necesidad de reivindicar la renta, ¿no? No seguir demonizándola, pero para reivindicar la renta y nuestra condición de país petrolero, o sea, tenemos que hacer unos arreglos institucionales, unos arreglos en el marco legal, unos nuevos acuerdos nacionales, ¿no? Empezando por la apertura a la inversión privada nacional y extranjera en el sector petrolero, ¿no? Porque en la mente de nosotros, en la mente de nuestra dirigencia política, de nuestra dirigencia económica, domina mucho la idea de que el petróleo, bueno, de la visión nacionalista o la visión estatista sobre el petróleo. Y esa es una visión nacionalista y estatista que se expresa con mucha fuerza en el tema de la mayoría accionaria que debe tener el Estado en las empresas que exploten el petróleo o el gas. Yo creo que ahí ese es un paradigma que luce cada vez más agotado. Creo que es una creencia muy limitante que si se sigue imponiendo no nos va a ayudar a que el medio siglo que le puede quedar al petróleo como el principal factor de la matriz energética mundial se pueda aprovechar. Y creo que nosotros deberíamos ir a un cambio de esa visión nacionalista y estatista y plantear para el debate que la soberanía nacional sobre sus recursos no se ejerce tanto porque el Estado sea el propietario de al menos el 51% de las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco o de cualquier otra empresa que vaya a explotar los diamantes o el coltán o el oro venezolano, sino que se reivindique, eso sí, la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, sobre los yacimientos, pero que en el caso de las empresas que se van a crear para aprovechar racionalmente esa dotación de recursos que tiene el país, la participación accionaria puede ser mayoritariamente privado, incluso hasta del 100%. No tiene por qué ser del Estado. El Estado perfectamente no está obligado ni puede tener un dólar, pero lo importante es que el país salga favorecido con esa actividad. Mientras nosotros tengamos este marco legal donde el Estado tiene que ser el accionista mayoritario, es decir, las inversiones privadas no van a venir y van a pasar mucho más años donde esa riqueza que el país necesita aprovechar para reconstruirse no se va a lograr. Entonces, la experiencia que comentaba antes, que es la del Fondo Noruego, hay por supuesto otros fondos en los países árabes, pero de todas las que yo he estudiado, y este es un tema que he estudiado mucho, la más elaborada, la que tiene el marco legal, el entorno institucional más elaborado, el que tiene una clara relación y un claro acuerdo político entre los distintos partidos de cómo utilizar la renta es el de Noruega, y observar ese caso, no para copiarlo, sino para tener muchas ideas de cómo se puede hacer un uso inteligente de la riqueza petrolera,
es lo que nos permitiría a nosotros entonces reivindicar el uso de la renta y bueno, y dejar de demonizarla, porque efectivamente la renta petrolera fue lo que permitió en muchos años que este país avanzara aceleradamente en la creación de una infraestructura vial, de acueductos, de tendidos eléctricos, de red de hospitales, de sistema educativo, escuelas, liceos, universidades, y eso hubiese sido mucho más difícil financiarlo si hubiese sido a base de impuestos sobre la renta o de IVA o de impuestos que pagan los contribuyentes, como es en otros países donde no hay renta de ningún tipo y donde el gasto público sencillamente se financia porque la gente se mete la mano en el bolsillo y saca para pagar los impuestos. Aquí en Venezuela eso fue mucho más rápido, mucho más acelerado, porque se hizo con base en la renta petrolera. Entonces ahí hay un tema también que nosotros tenemos que discutirlo en la opinión pública, porque no discutimos el tema de los fondos. Aquí sencillamente una que otra vez se dice que se viola el artículo 321 de la Constitución, que es el que establece la creación del Fondo de Estabilización Macroeconómica, pero no hemos dado ese debate para ir creando esos consensos necesarios entre las distintas expresiones de la opinión pública nacional. Y en relación con el tema de la apertura, ¿no?, a los capitales extranjeros y el riesgo, ¿no?, de que la economía se desnacionalice, de que terminemos dependiendo, ¿no?, de otras potencias y de que al final de cuentas no salgamos de nuestra situación. Yo creo que también nosotros como país debemos tener más confianza, ¿no?, en nuestras capacidades de negociación, en nuestra identificación de objetivos. Sabemos, bueno, que lamentablemente y muy tristemente nuestra historia está llena de traiciones, ¿no?, de acuerdos que entregaron el interés nacional a otras potencias, a otros países, una historia muy triste de cómo el interés nacional se enajenó y se subordinó a intereses subalternos, pero también ese es un aprendizaje, pues en esas lecciones hay mucho que aprender. Y creo que los años que vienen tienen que ser años de apertura para tener acceso a tecnologías, para tener acceso a mercados, para tener acceso a esas posibilidades que en un mundo globalizado son imprescindibles para poder impulsar un desarrollo económico que se exprese en una mejora de las condiciones de vida para la sociedad. Aquí hay una última pregunta porque ya vamos a cerrar el foro con las palabras de clausura de Eduardo Fernández. Dice, ¿y cómo? Comentario. No, perdón, aquí. Pregunta Víctor, ¿cómo o de qué manera, tomando en cuenta el carácter totalitario y excluyente del gobierno, podríamos lograr que el ciudadano de a pie y las organizaciones no gubernamentales sean contraloras de esos posibles ingresos que obtendría el país por esta coyuntura global, más aún cuando es ese ciudadano y el pueblo en su conjunto quienes pagamos las consecuencias directas de las malas prácticas y corrupción administrativa? ¿Quién garantiza que efectivamente podamos participar de esa fiscalización y seguimiento? Y como comentario, esa pregunta nos la hacemos muchos venezolanos y estoy seguro de que es así, porque lejos de alegrarnos, creo que nos causa preocupación y desaliento el hecho de que esta renta sea manejada por un gobierno con tantos antecedentes de malos manejos de recursos. Sí. ¿Quién hizo la pregunta? Víctor, pero no sale el apellido. Víctor, sí, puedes Víctor. poner tu apellido, un tocayo tuyo. Bueno, a mi tocayo Víctor, ¿no? Bueno, Víctor, esa es una de nuestras principales preocupaciones, ¿no? Cuando hablaba de la mala noticia, que decía, bueno, hay una buena noticia, que 2021 fue el primer año sin contracción económica y sin hiperinflación, y que la mala noticia para el 2022, contrario a lo que mucha gente puede pensar, ¿no? Porque buena parte del país está, bueno, brincando en una pata porque los precios del petróleo van a subir, ¿no? Y están pensando que, bueno, vamos a volver al dólar barato, a viajar, a tener una tarjeta de crédito con $5,000 preferenciales como lo llegamos a tener, ¿no? Porque hasta hace unos años teníamos una tarjeta de crédito que podíamos gastar hasta $5,000 y costaban $2.15, $2.15 y después $4.30, ¿no? Pero no nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces, esa es la mala noticia, ¿no? Porque
aprovecho la pregunta de mi tocayo Víctor para desarrollar lo que apenas mencioné allí, ¿no? Porque ¿cómo funcionan los países no rentistas, ¿no? Y cuando hablo de un país no rentista, me refiero a un país que no vive esencialmente de su esfuerzo productivo, sino que vive de una renta, ¿no? Es como alguien que se le murió un familiar y le dejó como herencia un apartamento y alquila ese apartamento, y entonces esa persona ya deja de trabajar y sencillamente empieza a vivir de la renta que le da el alquiler de ese apartamento. O sea, ese es un poco lo que ha pasado con el país, ¿no? Nosotros no hemos vivido esencialmente de nuestro esfuerzo productivo. Aquí buena parte de lo que se ha construido no se construyó con el impuesto de los contribuyentes, como lo expliqué antes, en gran medida se construyó con los ingresos fiscales de origen petrolero. Entonces, por supuesto, eso marca una relación distinta del Estado con la sociedad, porque en los países no rentistas, donde el gasto público se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes, esos contribuyentes le exigen, tienen la autoridad moral para demandar de ese gobierno transparencia en el uso de esos recursos públicos. Y esos gobiernos están obligados a rendirle cuenta a los contribuyentes, a dar explicaciones sobre la manera como están gastando o invirtiendo esos aportes, ¿no? Eso no pasa en una sociedad rentista donde la relación es la contraria. Es decir, hay un interés de distintos grupos económicos, de actores políticos, militares, institucionales, ¿no? De lograr una cierta relación preferente con el Estado para lograr morder la mayor tajada de la renta. Entonces, esos sectores que están interesados en tener una relación clientelar de favoritismo con el Estado, no le rinden cuenta sobre unos ingresos que no son originados en los impuestos que ellos pagan, sino que son originados de una renta que el país capta internacionalmente y luego reparte a favor de los distintos agentes económicos y sociales internos. Entonces, cuando decía que esa es la mala noticia, porque en este país que uno veía que había empezado a cambiar, porque la economía fundamentalmente estaba moviéndose por la inversión privada, por la repatriación de capitales, por el emprendimiento productivo, donde estábamos viendo un Estado que al no poder financiar todas esas empresas que no tienen ninguna importancia estratégica, está pensando en cederlas o en concesionarlas o en privatizarlas para enfocarse en las cuestiones fundamentales de educación, salud, etcétera. Resulta que entonces con este auge rentístico podemos retroceder otra vez y volver a ese esquema donde un gobierno que se ha caracterizado por no hacer ningún uso transparente de los recursos públicos, bueno, entonces ahora se siente otra vez guapo y apoyado, ¿no? Porque el gran problema del rentismo es que también es viento a favor para que esos liderazgos mesiánicos, autoritarios, se desarrollen y cobren fuerza, ¿no? Y ese es uno de los rasgos de los países rentistas. O sea, si bien en lo económico un país rentista tiende a sobrevaluar la moneda, tiende a subsidiar bienes y servicios con fines clientelares, de clientelismo electoral, si hay fenómenos de corrupción que quedan encubiertos y nadie se da cuenta en eso, o a nadie le importa por esa abundancia en la que se vive, también en esos países se dan estos liderazgos de talante autoritario y mesiánico apoyados por el respaldo que le da el financiamiento de la renta petrolera. Entonces, de allí, nuevamente, el tema que planteaba antes. O sea, nosotros tenemos que, desde la opinión pública, desde las organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, fuerzas de la sociedad civil, plantear en la opinión pública este debate para crear un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo nacional que se exprese en esa creación del nuevo marco legal e institucional para que utilicemos de manera más inteligente este inminente boom petrolero que el país va a sufrir y para que nosotros entonces, ahora que vamos a ir a una crisis de abundancia, nos preparemos para la crisis de escasez. Pero ese es mi mensaje fundamental en esta conversación. O sea, preparémonos para eso. Muy bien. Víctor, aquí dice Red de Abogados Proactivos
Expresa su agradecimiento al IFEDEC, al organizador profesor Eduardo Fernández, a la presentadora, al economista Víctor Álvarez, sobresaliente ponente. Felicitaciones por su contribución al estudio, investigación y difusión de la economía política. Gracias por Bueno, sus palabras Víctor, generosas. ya estamos llegando a la conclusión de esta conversación, o mejor dicho, de este capítulo, porque ahí están todos los temas que están planteados, de modo que esta conversación pica y se extiende, como dicen en términos de beisbolísticos. Hay una lista de temas sobre los cuales qué bueno sería que se promoviera un gran diálogo nacional, un gran debate. Yo quiero, en nombre de IFEDEC, darle las gracias al economista Víctor Álvarez por esta notable presentación que ha hecho y por todos los temas que ha dejado planteados. Quiero felicitar a Víctor Álvarez porque ha sido una presentación, además, sumamente pedagógica, sumamente clara. Nosotros, en el IFEDEC, que seguramente Víctor Álvarez y todos los que están participando en este foro saben, que IFEDEC es un centro internacional de formación de líderes y de promoción de políticas públicas, creado hace ya casi 60 años por Arístides Galvani, por eso lleva el nombre de Arístides Galvani, y en este foro, en este centro, IFEDEC, queremos presentar propuestas que contribuyan al bien común, al bienestar de la gente venezolana, a que logremos superar esta crisis tan profunda y tan prolongada que hemos tenido que sufrir y a contribuir con nuestros aportes a que vengan tiempos mejores para los venezolanos. Estamos, por cierto, muy optimistas. Nosotros sentimos que Venezuela tiene todo lo que se requiere para recuperarse económicamente, empezando por nuestra ubicación geográfica, por nuestras condiciones climatológicas, por el potencial energético, petrolero y minero, por el potencial agropecuario y agroindustrial, por las perspectivas turísticas fabulosas que tenemos, por el desarrollo industrial y comercial, por la calidad de los recursos humanos que podemos tener. Es verdad que en los últimos años se ha perdido buena parte de ese capital de recursos humanos, pero yo estoy seguro que cuando cambien las circunstancias, muchos de los talentos venezolanos que se han ido al exterior se sentirán muy animados a regresar a Venezuela para contribuir con su esfuerzo, con su inteligencia, con su preparación al desarrollo del país. Sentimos que desde luego una condición básica para que el desarrollo nacional se pueda producir a una velocidad mayor es el cambio político que inspire confianza en los inversionistas, cambio político que por supuesto debe ser no traumático, sino constitucional, civilizado, electoral, pacífico, porque de lo contrario, pues el país va a seguir enredado en una especie de confrontación inútil y de polarización infecunda. Un cambio político que genere confianza en los institutos de finanzas internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, pero sobre todo en los inversionistas privados. Yo creo que la Venezuela del futuro tiene que reconocer que el protagonismo fundamental de la recuperación económica debe estar en un sector privado competitivo, moderno, productivo, capaz de utilizar todas las ventajas comparativas que tiene Venezuela para crear empleo, que es fundamental en este país, crear empleos modernos, productivos y bien remunerados, para crear oportunidades para todos los ciudadanos
y para generar los bienes y servicios que el país necesita para su desarrollo. De modo que, profesor Víctor Álvarez, muchas gracias por esta presentación tan buena y tan completa. Y hoy iniciamos un diálogo. Vamos a tener que conversar mucho, que analizar todas las circunstancias que se están desarrollando en el plano internacional y también en el plano nacional, y ver cómo contribuimos, ustedes desde su perspectiva y nosotros desde la nuestra, cómo contribuimos a elevar la calidad del debate público en Venezuela. No puede ser un debate que se agote en insultos de un lado hacia otro, en descalificaciones, en diatribas, sino que tiene que ser un debate de propuestas útiles para que los venezolanos de esta generación podamos vivir mejor. Creo que el aporte de su conferencia de hoy es sumamente valioso y por eso, en nombre de IFEDEC, quiero darle las gracias e invitarlo a que sigamos conversando. Tenemos que mantener este diálogo sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y atiendo esa invitación. Sigamos conversando y sigamos contribuyendo a que podamos tener un debate público de calidad con una opinión pública bien informada que pueda tomar decisiones sabias y decisiones inteligentes para su propio futuro. Próximo lunes tenemos una nueva jornada con Fernando Mírez. Vamos a conversar con Fernando desde Alemania, muy cerca del teatro de los acontecimientos de la crisis internacional. Gracias. Muy bien, muchas gracias.